Mi nombre es Ana Gabriela Herrera Mendoza y tengo 60 años. Vivo aquí en Toluca, Estado de México, donde nací y me crié entre los cerros y el aire frío que siempre me ha acompañado. Hoy quiero contarles una historia que jamás pensé que viviría. Una historia que cambió mi vida para siempre cuando menos me lo esperaba. ¿Saben? Hay momentos en la vida de una mujer en los que todo parece estar en su lugar, cuando crees que ya tienes todo resuelto y que así van a seguir las cosas hasta el final de tus días. Yo pensaba eso hasta hace apenas unos meses. Tenía mi casa, mi familia, mi rutina. Pero a veces la vida te enseña que las cosas no son como parecen y que nunca es demasiado tarde para tomar decisiones que ni tú misma creías posibles. Esta historia que les voy a contar es sobre el día que decidí que ya no iba a ser la empleada doméstica de mi propia familia. Es sobre el día que tomé una decisión tan radical que, hasta el día de hoy, cuando me veo en el espejo, no puedo creer que haya sido yo quien la tomó. Pero aquí estoy, y les puedo asegurar que no me arrepiento ni un poquito. Si esta historia les emociona tanto como a mí me cambió la vida, les pido de todo corazón que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las historias reales que compartimos aquí. Dense un segundo para darle like a este video, eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que necesitan escuchar que nunca es tarde para cambiar su vida. Y por favor, comenten qué les parece esta historia y díganos de qué ciudad o país nos están escuchando, porque me encanta saber que estas palabras llegan a corazones en toda América Latina. Su apoyo es lo que hace que este canal crezca y que podamos seguir compartiendo estas historias que todas necesitamos escuchar. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Corría el año 1995 cuando conocí a Roberto en una kermés de la Iglesia del Sagrado Corazón, aquí en el centro de Toluca. Yo tenía apenas 23 años y trabajaba en una tienda de ropa en el Portal Madero. Roberto tenía 25 y trabajaba como mecánico en un taller cerca de la terminal de autobuses. Era un hombre guapo, moreno claro, con unas manos fuertes que siempre olían a grasa de motor, pero que sabía lavarlas muy bien cuando me abrazaba. Mi mamá, que en paz descanse, se llamaba Esperanza Mendoza y era una mujer muy trabajadora. Toda su vida se dedicó a lavar y planchar ropa ajena en el patio de nuestra casa, una casita de adobe con techo de lámina en la colonia Morelos, muy cerca del Mercado Juárez. Mi papá, Aurelio Herrera, trabajaba en una fábrica de textiles que había por la carretera a México. Éramos una familia humilde, pero muy unida. Teníamos lo suficiente para comer, vestirnos y mandar a mis dos hermanos menores a la escuela. Roberto y yo nos hicimos novios después de platicar varias veces en esa kermés. Me invitaba a caminar por los portales del centro, a tomar un café en el restaurante La Viga o a ver las películas de Pedro Infante en el cine Coliseo que estaba sobre la avenida Hidalgo. Eran tiempos más sencillos, cuando el noviazgo se vivía con respeto y paciencia. Roberto me cortejó durante 2 años completos antes de pedirle mi mano a mi papá. Nos casamos en febrero de 1998 en una ceremonia pequeña, pero bonita, en la misma iglesia donde nos conocimos. Yo tenía 26 años y él 28. Mi vestido era sencillo, de satín blanco, que mi mamá y yo compramos en el mercado de San Juan, en la Ciudad de México. Roberto se veía muy guapo con su traje azul marino que había mandado a hacer con el sastre de la calle Villada. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron buenos. Rentamos una casita pequeña en la colonia Universidad, cerca de donde ahora está el Tecnológico de Toluca. Roberto seguía trabajando en el taller y yo conseguí trabajo en una tienda de zapatos en el centro. Entre los dos juntábamos lo suficiente para vivir tranquilos. Roberto era cariñoso, me ayudaba con los quehaceres de la casa y por las tardes nos sentábamos en la banquita del patio a platicar sobre nuestros sueños. En octubre de 1999 nació nuestro primer hijo, al que llamamos Roberto Jr., pero todos le decíamos Beto. Fue una alegría inmensa tener a mi bebé en brazos. Roberto se puso muy contento de tener un varoncito que llevara su nombre. Yo dejé de trabajar para cuidar al niño y, aunque el dinero se puso más apretado, Roberto nunca se quejó. Trabajaba horas extras en el taller para que no nos faltara nada. 2 años después, en agosto del 2001, llegó nuestro segundo hijo, Alejandro. Con 2 niños pequeños, la vida se volvió más complicada, pero también más llena de risas y amor. Roberto seguía siendo un buen papá y esposo, aunque ya empezaba a notarlo más cansado.
El trabajo en el taller era pesado y mantener a una familia de 4 personas con un solo sueldo no era fácil. Para el año 2003, cuando Beto tenía 4 años y Alejandro apenas 2, logramos juntar el enganche para comprar una casa propia. Era una casa pequeña, pero bonita en la colonia Seminario, con 2 recámaras, una sala comedor, cocina y un patiecito donde los niños podían jugar. El día que nos entregaron las llaves, Roberto y yo lloramos de la emoción. Por fin teníamos algo propio, algo que era nuestro. Los años siguientes transcurrieron en una rutina que, vista desde ahora, puedo decir que fueron los más felices de mi vida. Roberto trabajaba de lunes a sábado en el taller y los domingos los pasábamos en familia. Yo me dedicaba a los niños y a la casa. Llevaba a Beto y después a Alejandro a la escuela. Hacía las compras en el mercado de la Merced. Cocinaba, lavaba, planchaba y por las tardes ayudaba a los niños con las tareas. Roberto llegaba a casa alrededor de las 7 de la noche, siempre con hambre y con ganas de platicarme sobre su día. Cenábamos todos juntos, veíamos la televisión un ratito y después acostábamos a los niños. Eran años de trabajo duro, pero también de mucha esperanza. Creíamos que poco a poco íbamos a mejorar, que los niños iban a estudiar y tener mejores oportunidades que nosotros. Pero, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, aunque a veces pareciera que es al revés. Las cosas empezaron a cambiar muy lentamente, de una manera tan sutil que al principio no me di cuenta. Todo comenzó cuando Roberto perdió su trabajo en el taller en el año 2008. El dueño cerró el negocio porque la crisis económica había pegado muy fuerte y, de la noche a la mañana, Roberto se quedó sin empleo. Al principio pensamos que iba a ser algo temporal. Roberto salía todos los días a buscar trabajo. Iba a otros talleres, a fábricas, donde fuera que necesitaran a alguien con su experiencia. Pero los meses pasaron y no encontraban nada estable. Trabajos de un día aquí, de una semana allá, pero nada que nos diera la seguridad económica que habíamos perdido. Fue entonces cuando yo decidí salir a trabajar otra vez. Conseguí empleo como cajera en una tienda de abarrotes cerca de la casa. No era mucho dinero, pero al menos nos ayudaba a pagar la comida y algunos gastos básicos. Los niños ya estaban más grandes. Beto tenía 9 años y Alejandro 7, así que podían quedarse solos un rato después de la escuela, hasta que yo llegara del trabajo. Durante esos primeros meses en los que Roberto no tenía trabajo fijo, todavía mantuvimos cierta armonía en la casa. Él se encargaba de hacer el almuerzo, de estar pendiente de los niños cuando llegaban de la escuela y, aunque no traía dinero a la casa, al menos se ocupaba de las responsabilidades del hogar. Yo llegaba del trabajo cansada, pero encontraba la casa más o menos en orden y a Roberto esforzándose por mantener su papel como cabeza de familia. Sin embargo, conforme pasaron los meses y Roberto seguía sin conseguir un trabajo estable, empecé a notar cambios en el que al principio traté de justificar. Se levantaba más tarde cada día, ya no salía a buscar trabajo con la misma dedicación de antes y empezó a pasar más tiempo viendo la televisión o platicando con los vecinos en la esquina. Para finales del 2009, la situación había cambiado completamente. Yo ya llevaba más de un año trabajando como cajera y, aunque habían aumentado un poquito mi sueldo, seguía siendo muy poco para mantener a toda la familia. Roberto había encontrado trabajos esporádicos, pero ya no los buscaba con la urgencia de antes. Parecía haberse acostumbrado a que yo fuera la que trajera el dinero a la casa. Los niños empezaron a crecer en esta nueva dinámica. Beto, que ya tenía 10 años, era un niño muy inteligente, pero empezaba a mostrar cierta dejadez en sus estudios. Alejandro, de 8 años, era más responsable con las tareas, pero tanto él como su hermano habían empezado a ver como normal que su mamá fuera la que trabajara y su papá estuviera en la casa. En el 2010, cuando decidí buscar un segundo trabajo para complementar los ingresos, fue que realmente me di cuenta de que algo estaba muy mal en nuestra familia. Conseguí un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas por las tardes, después de mi horario en la tienda. Esto significaba que salía de casa a las 7 de la mañana y regresaba hasta las 9 de la noche. La primera señal de alarma que debía haber tomado más en serio ocurrió un martes de marzo del 2010. Ese día llegué a casa especialmente cansada porque había tenido que quedarme más tiempo en la oficina ayudando a una compañera que se había enfermado.
Eran casi las 10 de la noche cuando abrí la puerta de mi casa y me encontré con un panorama que me dolió en el alma. Roberto estaba tirado en el sillón viendo una telenovela, con una cerveza en la mano y restos de comida regados por toda la mesa de centro. Los niños estaban en sus cuartos con la tarea a medio hacer, quejándose de que tenían hambre porque no había nada preparado para cenar. El fregadero estaba lleno de trastes sucios del desayuno y el almuerzo. La ropa limpia que había doblado el domingo seguía en el mismo canasto donde la había dejado. Y el piso de la cocina estaba pegajoso por algo que se había derramado y nadie había limpiado. Mi corazón se aceleró de la pura indignación, pero me aguanté las ganas de reclamar. En lugar de eso, respiré profundo y me puse a calentar algo para que los niños cenaran. Roberto apenas me saludó con un ¿cómo te fue?, sin siquiera voltear a verme. En ese momento sentí algo frío en el estómago, una sensación de que algo muy importante se estaba rompiendo en mi familia, pero todavía pensé que era solo una mala racha. La segunda señal llegó apenas una semana después. Era viernes y yo tenía mucho trabajo atrasado en la oficina, así que le hablé por teléfono a Roberto a las 5 de la tarde para pedirle que, por favor, pasara al mercado a comprar algo para la cena, ya que iba a llegar más tarde de lo normal. Roberto me dijo que sí, que no me preocupara, que él se encargaba de todo. Cuando llegué a casa a las 10:30 de la noche, me encontré a Roberto en el mismo lugar de siempre, viendo televisión, y a los niños comiendo galletas María porque no habían cenado nada caliente. Le pregunté si había ido al mercado y me dijo, sin pena alguna, que se le había olvidado porque había estado platicando con don Lupe, el vecino, sobre un posible trabajo que iban a ofrecerle la siguiente semana. Esa noche, mientras preparaba unas quesadillas para los niños y lavaba los trastes acumulados de todo el día, lloré en silencio. No eran lágrimas de tristeza, sino de coraje y frustración. Me daba cuenta de que Roberto ya no era el mismo hombre responsable del que me había enamorado, pero todavía tenía esperanza de que fuera solo una etapa difícil que iba a pasar. La tercera señal fue la más dolorosa de todas y ocurrió en mayo del mismo año, justo el Día de las Madres. Yo había trabajado todo el sábado y el domingo en la mañana para poder tener la tarde libre y pasar ese día con mi familia. Había planeado que fuéramos a comer a un restaurante sencillo cerca del centro. Nada caro, pero algo especial para celebrar juntos. Cuando llegué a casa el domingo a las 2 de la tarde, esperando encontrar a Roberto y a los niños listos para salir, me encontré a Roberto dormido en la recámara. Con resaca porque había salido a tomar con sus amigos la noche anterior. Los niños estaban viendo caricaturas en la sala, sin bañarse ni arreglarse. Nadie había pensado en el Día de las Madres. Nadie había hecho planes. Y cuando les dije que íbamos a salir a celebrar, Roberto me respondió que él no tenía ganas de salir, que tenía dolor de cabeza. Ese día comí sola con mis hijos en un puesto de tacos cerca de la casa, fingiendo que estaba contenta mientras por dentro se me partía el corazón. Beto, que ya tenía 11 años, me preguntó por qué estaba triste y yo le dije que no lo estaba, que estaba muy feliz de estar con ellos. Pero esa noche, cuando todos dormían, lloré como no había llorado en años. Después de ese Día de las Madres, algo dentro de mí empezó a cambiar, aunque todavía no sabía exactamente qué era. Ya no era solo el cansancio físico de trabajar todo el día. Era un desgaste emocional que se iba acumulando poco a poco, como una gota constante que termina por romper la piedra. Los días comenzaron a volverse todos iguales. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno para los niños, dejaba la comida medio lista, barría un poco la casa y salía corriendo al trabajo. Regresaba por la noche y encontraba exactamente lo mismo, la casa desordenada, los trastes sucios, la ropa tirada, y a Roberto sentado frente al televisor como si nada pasara. Al principio seguía haciéndolo todo en silencio. Limpiaba, cocinaba, ayudaba a los niños con la tarea, lavaba la ropa, y me dormía agotada sin siquiera tener tiempo para pensar. Pero el cuerpo y el corazón tienen un límite. Una noche de junio del 2010, después de una jornada especialmente pesada, llegué a la casa y encontré algo que fue como un golpe directo al alma. Alejandro, mi hijo menor, estaba tratando de hacer su tarea de matemáticas solo en la mesa de la cocina. Tenía el cuaderno lleno de errores y lágrimas en los ojos. Beto estaba en su cuarto jugando videojuegos, completamente ajeno a todo. ¿Y Roberto? Roberto estaba afuera de la casa,
en la banqueta, tomando con unos vecinos como si no tuviera ninguna responsabilidad. Sentí una mezcla de enojo, tristeza y decepción tan fuerte que, por primera vez en mucho tiempo, no pude quedarme callada. Salí a la calle y, delante de todos, le dije a Roberto que ya era suficiente, que necesitaba que volviera a ser el hombre que había sido antes, que sus hijos lo necesitaban. Él me miró con fastidio, como si yo fuera la exagerada, y me dijo algo que nunca voy a olvidar: ya estás bien amargada, Ana. Relájate un poco. Esa frase me cayó como una bofetada. No solo porque minimizaba todo lo que yo estaba haciendo por la familia, sino porque en ese momento entendí que él no veía ningún problema en su comportamiento. Para él, todo estaba bien. Esa noche no discutimos más. Me metí a la casa, terminé la tarea con Alejandro, lo acosté y me fui a dormir sin decir una sola palabra. Pero por dentro, algo se había roto definitivamente. A partir de ese momento, empecé a observar todo con otros ojos. Ya no justificaba a Roberto. Ya no pensaba que era una mala racha. Empecé a darme cuenta de pequeños detalles que antes había ignorado. Como el hecho de que el dinero que yo llevaba a la casa ya no alcanzaba porque él lo gastaba en cerveza o en cosas innecesarias. O que los niños empezaban a faltarle al respeto de maneras sutiles, repitiendo actitudes que veían en su padre. Beto dejó de ayudar en la casa por completo. Si le pedía algo, me contestaba de mala gana o simplemente me ignoraba. Alejandro todavía era más sensible, pero también empezaba a copiar comportamientos que no eran correctos. Y lo peor de todo, empezaban a verme a mí como si fuera normal que yo hiciera todo. Como si fuera mi obligación cargar con toda la casa, el trabajo y la responsabilidad emocional de la familia. Un domingo de julio, decidí hacer algo diferente. No me levanté temprano como siempre. Me quedé en la cama hasta las 9 de la mañana, algo que no había hecho en años. Quería ver qué pasaba si yo no hacía nada. Si no preparaba el desayuno, si no limpiaba, si no organizaba todo como siempre. Lo que pasó fue revelador. Nadie se levantó a hacer nada. Los niños empezaron a quejarse de que tenían hambre. Roberto se levantó, abrió el refrigerador, vio que no había nada preparado, y en lugar de hacer algo, simplemente se volvió a sentar frente al televisor. A las 11 de la mañana, la casa seguía igual o peor que siempre. Fue entonces cuando entendí algo que me dolió profundamente: si yo no hacía las cosas, nadie más las iba a hacer. No porque no pudieran, sino porque no querían. Porque se habían acostumbrado a que yo resolviera todo. Ese día me levanté, preparé algo de comer y seguí con la rutina de siempre. Pero ya no lo hice con el mismo corazón. Algo dentro de mí se estaba endureciendo. Las semanas siguientes fueron una repetición de lo mismo, pero con una diferencia importante: yo ya no estaba ciega. Cada plato sucio, cada prenda tirada, cada indiferencia de Roberto, cada falta de apoyo, todo se iba acumulando como una lista invisible en mi mente. Hasta que llegó el día que cambió todo. Fue un jueves de agosto del 2010. Un día aparentemente normal. Me levanté temprano, fui al trabajo, cumplí con mis responsabilidades, pero desde que desperté sentía algo extraño en el pecho. Como una presión, como si algo estuviera a punto de pasar. Ese día salí un poco más temprano del trabajo de la tienda porque me sentía muy cansada. Decidí pasar por la casa antes de ir a limpiar las oficinas, algo que no hacía normalmente. Y lo que encontré al abrir la puerta fue el momento en el que toda mi vida cambió. Cuando abrí la puerta de la casa esa tarde, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio extraño, pesado, como si algo no estuviera bien. Generalmente, a esa hora podía escuchar la televisión encendida o a los niños hablando, pero ese día no había absolutamente nada. Dejé mi bolsa sobre la mesa y caminé lentamente hacia la recámara. La puerta estaba entreabierta. Y fue ahí, en ese instante, cuando sentí como el corazón se me iba al suelo. Empujé la puerta despacio y lo que vi fue algo que jamás voy a poder borrar de mi memoria. Roberto no estaba solo. Estaba en la cama, con otra mujer. Durante unos segundos me quedé completamente paralizada. No grité, no lloré, no dije nada. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. La mujer, al verme, soltó un grito y se cubrió con la sábana.
Roberto se levantó de golpe, completamente sorprendido, como si nunca hubiera imaginado que yo pudiera regresar a esa hora. Ana, no es lo que parece, dijo, tratando de acercarse. Esa frase, esa típica frase, fue lo único que logró decir. Y fue lo único que necesitaba para entender que todo había terminado. No sentí celos. No sentí ganas de pelear. Sentí algo mucho más fuerte, algo más frío. Sentí claridad. Una claridad que nunca había tenido en todos esos años. Sin decir una sola palabra, me di la vuelta y salí de la recámara. Escuchaba detrás de mí el caos, la mujer apurada vistiéndose, Roberto llamándome, tratando de justificarse, pero yo ya no estaba ahí, al menos no emocionalmente. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé completamente en silencio. Sin llorar. Sin pensar demasiado. Solo sintiendo. Y lo que sentía no era dolor como yo hubiera imaginado. Era una paz extraña, como si por fin todas las piezas encajaran. Como si todo lo que había estado aguantando durante años finalmente tuviera una respuesta clara. Roberto salió de la recámara unos minutos después, ya vestido, nervioso, desesperado. Empezó a hablar, a dar explicaciones que yo ni siquiera estaba escuchando. Que si había sido un error, que si no significaba nada, que si había sido solo esa vez. Pero yo lo miré, y por primera vez en mi vida, no vi al hombre del que me enamoré. Vi a un extraño. Un hombre que no respetaba su hogar, ni a su esposa, ni a sus hijos. Un hombre que había dejado de ser el compañero con el que soñé construir una vida. Cuando terminó de hablar, esperando una reacción de mi parte, lo único que hice fue decir, ya entendí. Nada más. No hubo gritos. No hubo reclamos. No hubo drama. Y eso lo desconcertó más que cualquier otra cosa. ¿Eso es todo lo que vas a decir?, preguntó. Lo miré unos segundos y respondí con una calma que ni yo misma reconocía, sí. Eso es todo. Me levanté, tomé mis llaves y salí de la casa. No fui al trabajo esa tarde. Caminé sin rumbo por las calles durante horas. Pensé en todo. En los años que había entregado. En las veces que me había quedado callada. En todo lo que había permitido. Y, sobre todo, en la mujer en la que me había convertido. Esa noche no regresé a casa hasta muy tarde. Los niños ya estaban dormidos. Roberto estaba en la sala, esperando. Intentó hablar conmigo otra vez, pero yo simplemente le dije que no quería discutir frente a los niños. Esa noche dormimos en la misma casa, pero en mundos completamente distintos. Y mientras estaba acostada, viendo el techo, tomé una decisión. Una decisión que llevaba años formándose dentro de mí, pero que ese día finalmente tomó forma. No iba a seguir viviendo así. No iba a seguir siendo invisible. No iba a seguir siendo la mujer que sostiene todo mientras los demás hacen lo que quieren. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Solo cerré los ojos, y supe que todo iba a cambiar. A la mañana siguiente, me levanté antes que todos, como siempre. Pero esa vez, no era la misma. Había algo distinto en mi forma de moverme, de pensar, de respirar. No había prisa. No había ansiedad. No había ese peso en el pecho que me acompañaba todos los días. Me preparé un café y me senté en la mesa de la cocina, en silencio. No hice desayuno. No desperté a los niños. No dejé comida preparada. Simplemente, me senté. Y esperé. A las 7 de la mañana, Roberto salió de la recámara. Me vio ahí, sentada, sin hacer nada, y frunció el ceño. ¿No hay desayuno?, preguntó, como si fuera lo más normal del mundo. Lo miré directamente a los ojos y le respondí, con total calma, no. Esa sola palabra cambió algo en el ambiente. ¿Cómo que no?, dijo, molesto. Los niños tienen que ir a la escuela. Di un sorbo a mi café antes de contestar, entonces levántalos tú. Y hazles de desayunar. Se quedó callado unos segundos, como si no entendiera lo que estaba pasando. No estaba acostumbrado a esa versión de mí.
sin decir nada más, se dio la vuelta y fue a despertar a los niños, claramente irritado. Yo seguí sentada. Escuchaba el movimiento en la casa, puertas abriéndose, pasos apresurados, voces confundidas. Beto preguntando qué había de desayunar. Alejandro buscando su uniforme. Y Roberto, perdido, sin saber cómo organizar nada. Por primera vez en años, no intervine. A las 7:40, salí de la casa rumbo al trabajo sin despedirme. Ese día no hice absolutamente nada de lo que normalmente hacía por ellos. No dejé comida. No limpié. No lavé. Nada. Cuando regresé por la noche, la casa era un desastre. Trastes sucios, ropa tirada, mochilas en el suelo. Los niños habían comido cualquier cosa que encontraron. Y Roberto estaba sentado, molesto, esperándome. ¿Qué te pasa?, me dijo apenas entré. ¿Por qué estás actuando así? Dejé mi bolsa y lo miré con tranquilidad. Así como si no te importara nada, respondió. Esta casa es un caos. Solté una pequeña risa, no de burla, sino de incredulidad. ¿Y apenas te das cuenta? Se quedó callado. Esto, continué, ha sido un caos desde hace mucho tiempo. La única diferencia es que antes yo lo arreglaba todo. Roberto intentó responder, pero levanté la mano para detenerlo. No quiero discutir, le dije. Solo quiero que entiendas algo, se acabó. ¿Se acabó qué? Se acabó que yo haga todo. Se acabó que yo cargue con esta casa sola. Se acabó que ustedes vivan como si yo fuera su empleada. Mis palabras no fueron gritadas. Fueron firmes. Claras. Y, sobre todo, definitivas. Los niños estaban escuchando desde el pasillo. Podía ver sus caras confundidas, asustadas. Me acerqué a ellos y suavicé un poco el tono. Esto no es contra ustedes, les dije. Es para que todos aprendamos a ser una familia de verdad. Esa noche, nadie cenó como antes. Cada quien resolvió como pudo. Y aunque el ambiente era tenso, yo me sentía extrañamente en paz. Los días siguientes fueron difíciles. Roberto se molestaba constantemente. Decía que yo estaba exagerando, que estaba haciendo un drama por algo sin importancia. Pero yo ya no discutía. Simplemente dejé de hacer. Si había ropa sucia, no la lavaba. Si había trastes, no los tocaba. Si no había comida, no cocinaba. Solo me encargaba de mí. De mi trabajo. De mis cosas básicas. Nada más. Al principio, la casa se volvió un desastre total. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Alejandro fue el primero. Un día, sin que nadie se lo pidiera, lavó su plato después de comer. Luego empezó a hacer su cama. A ayudar un poco. Beto tardó más. Pero también empezó a reaccionar cuando se dio cuenta de que nadie iba a hacer las cosas por él. Y Roberto. Roberto fue el que más resistió. Pero también fue el que más tuvo que enfrentar la realidad. Porque por primera vez, no tenía a alguien que resolviera todo por él. Una semana después, pasó algo que marcó un antes y un después. Llegué del trabajo, y la casa estaba limpia. No perfecta. Pero limpia. Los trastes lavados. La sala ordenada. Y en la cocina, había comida. Roberto estaba ahí, de pie, incómodo. Dice de cenar, dijo, sin mirarme directamente. Lo observé unos segundos. Y aunque no lo dije en voz alta, supe que algo había cambiado. No en él completamente. Pero sí en la dinámica. Esa noche cenamos en silencio. No era como antes. Pero tampoco era lo de antes. Era el inicio de algo nuevo. Y aunque el camino todavía era incierto, yo ya había dado el paso más difícil, elegirme a mí. Después de esa noche en la que Roberto hizo de cenar, muchas cosas empezaron a moverse, pero no de la manera que él esperaba. Porque aunque intentó cambiar algunas actitudes, para mí ya no era suficiente. Algo dentro de mí ya había despertado,
y no había marcha atrás. Después de esa noche en la que Roberto hizo de cenar, muchas cosas empezaron a moverse, pero no de la manera que él esperaba. Porque aunque intentó cambiar algunas actitudes, para mí ya no era suficiente. Algo dentro de mí ya había despertado, y no había marcha atrás. Durante las semanas siguientes, la casa empezó a encontrar cierto equilibrio. Los niños, poco a poco, asumieron pequeñas responsabilidades. Alejandro ayudaba más seguido. Beto, aunque con resistencia, empezó a colaborar también. Y Roberto hacía intentos. A veces cocinaba. A veces recogía. A veces intentaba hablar conmigo como antes. Pero ya no era lo mismo. Yo ya no lo veía igual. Ya no lo sentía como mi compañero. Ya no había admiración. Ya no había respeto. Y sin eso, entendí algo muy importante. El amor, por sí solo, no es suficiente. Una noche, después de cenar, cuando los niños ya estaban en sus cuartos, Roberto se sentó frente a mí. He estado intentando cambiar, me dijo. ¿No lo ves? Lo miré con calma. Sí, lo veo. Entonces, ¿por qué sigues así? Tomé aire antes de responder. Porque no se trata de lo que estás haciendo ahora. Se trata de todo lo que dejaste de hacer durante años, y de lo que rompiste. Se quedó en silencio. Fue un error, dijo en voz baja. Lo de esa mujer no significa nada. Negué lentamente con la cabeza. Y para ti, tal vez no. Para mí, lo cambió todo. Esa conversación duró horas. Sin gritos. Sin insultos. Solo verdad. Y al final, tomé la decisión más difícil de mi vida. Me voy a ir, le dije. Roberto levantó la mirada, completamente sorprendido. ¿Qué? Me voy a ir de esta casa. ¿Y los niños? Los niños se quedan aquí. Esta también es su casa. Pero yo necesito irme. No fue una decisión impulsiva. Fue una decisión pensada, sentida, necesaria. Durante años había puesto a todos antes que a mí. Y por primera vez, me estaba eligiendo. Las semanas siguientes fueron duras. Busqué un lugar pequeño donde vivir. Un departamento sencillo, cerca de mi trabajo. Nada lujoso. Pero era mío. El día que me fui, no hubo drama. No hubo gritos. Solo silencio. Abracé a mis hijos con todo el amor del mundo. Les expliqué que esto no era un abandono, sino una forma de sanar. Beto lloró. Alejandro también. Y yo, me contuve. Porque sabía que si me rompía en ese momento, no iba a poder irme. Roberto no dijo mucho. Solo se quedó ahí, de pie, viendo cómo salía por la puerta con una maleta, igual que muchas veces lo había visto salir él sin preocuparse por nada. Pero esta vez, era diferente. Porque yo sí sabía a dónde iba. Los primeros días sola fueron extraños. El silencio del departamento, la soledad, el no tener que hacer nada para nadie más. Pero poco a poco, ese silencio se convirtió en paz. Empecé a redescubrirme. A descansar. A comer cuando quería. A dormir sin preocupaciones. A existir, sin cargar con el mundo entero. Seguí viendo a mis hijos. Nunca me alejé de ellos. Al contrario, nuestra relación mejoró. Porque ya no estaba cansada, ni frustrada, ni resentida. Estaba presente. Real. En paz. Con Roberto, la relación cambió por completo. Ya no éramos pareja. Solo éramos dos personas que compartían una historia, y dos hijos. Con el tiempo, él entendió. Tal vez demasiado tarde, pero lo hizo. Y yo. Yo entendí algo que me hubiera gustado saber muchos años antes, que una mujer no está obligada a sacrificarse hasta desaparecer. Que el amor no debe doler. Que el respeto no se negocia. Y que nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Hoy, a mis 60 años, puedo decir que soy libre. No porque esté sola. Sino porque, por primera vez en mi vida,
estoy conmigo. Y eso no lo cambio por nada.